nos encontramos ante un escenario donde las creencias, a menudo transmitidas de generación en generación, pueden contener más sombras que luces. Entonces, surge una inquietante reflexión: ¿conocemos realmente a quien adoramos? Este video se aventura en la exploración de una premisa poderosa: Dios no es hombre, ni se limita a lo natural, ni es solo un episodio de la historia. Es nuestra realidad presente, una presencia eterna que merece ser comprendida más allá de las limitaciones humanas. Dios es el fundador de todo lo que existe, y sin embargo no puede ser explicado en su totalidad. Vivimos en un mundo donde la gente ha pintado a Dios de tres formas: hombre, natural e histórico. No podemos ignorar que Dios Hijo vino al mundo y habitó entre nosotros, donde fue humillado, traicionado, maltratado, golpeado y al fin crucificado. Pero algo que el ser humano tiene es que todo lo que escucha lo acepta como válido y lo propaga, sin investigar si es real o no, cierto o incierto. Vivimos en un mundo donde la gente idólatra defiende su creencia hasta la muerte, sin tener un fundamento bíblico de a quien está adorando, a Dios o a demonios, solo con el simple hecho de que lo aprendió de sus padres. Esas maldiciones han ido de generación en generación destruyendo familias, tanto física como espiritual, hasta que Dios levanta a un hombre que, en vez de aceptar como válido una teoría errónea, ahonda el porqué de las cosas y va a su origen hasta chocarse con la palabra de verdad, y romper esa maldición generacional cumpliéndose las escrituras de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios no es hombre. Una de las tantas áreas por lo que la gente pinta a Dios como hombre es en el área del perdón. Muchos dicen que han hecho tanto mal que no tienen perdón de Dios. El hombre quizás tarde en perdonar un daño que le hayas hecho, pero Dios ya te perdonó desde antes de la fundación del mundo. Quizás en tu vida pases algo peor que recibir el perdón de Dios, y es el espíritu de culpabilidad, donde tú mismo eres tu propio juez sin importar lo que Dios ha dicho, o pones como excusa tus malas actitudes para nunca acercarte a Dios. Cuando entendemos que Dios no es hombre, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso el dar algo como imposible en tu vida, es tu negar la existencia de Dios en ti. Cuando entendemos que Dios no es hombre, nos damos cuenta de que lo que es sobrenatural para nosotros, es el ámbito natural donde Dios habita. Cuando entendemos que Dios no es hombre, en vez de dudar lo que Él ha dicho, mejor empezamos a creerlo porque Dios no miente. Cuando entiendes que Dios no es hombre, en vez de buscar la lógica en lo que Dios va a hacer o está haciendo, te apoderas de la fe para que la duda no estanque el propósito de Dios en tu vida. En cada uno de nuestros videos nos esforzamos para traerte contenido que te edifiquen. Así que comparte y dale like a este video, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de nada. Dios no es natural. Cuando entendemos que Dios no es natural, dejamos de estar pintando cuadros, imaginando la imagen de un Dios que nadie ha visto y cayendo en desobediencia por la idolatría. En los servicios de la iglesia, cuando se dice, Dios está aquí, muchos empiezan a buscar un Dios visible sin entender que Dios es sobrenatural y no podemos verlo. Cuando entendemos que Dios no es natural, no estaremos buscando de qué manera Dios le creará un órgano a alguien, sin entender que Él no dependió de nadie para fundar los cielos y la tierra, que fueron hechos con el poder de su palabra. Cuando entendamos que Dios no es natural, no estaremos buscando cómo Dios sanará el cáncer o sida de alguien, cómo hará que un sordo escuche o un mudo hable, sin entender que tus imposibilidades son sus facilidades. Cuando entendemos que Dios no es natural, nos daremos cuenta de que cuando clamamos a Él, dejaremos de estar mirando el reloj para pensar que Dios se tarda en llegar, sin entender que antes de llamarlo Él ya estaba ahí, junto contigo, porque es omnipresente y Dios no habita en el tiempo sino que el tiempo habita en Dios. Cuando entendemos que Dios no es natural, nos daremos cuenta de que Dios es tan grande que solo encuentra cabida dentro de Él mismo. Cuando entendemos que Dios no es natural, nos damos cuenta de que Dios no necesita de nosotros para poder existir, sino que todo lo que existe fue hecho por Él, en Él y para Él. Dios no es historia sino nuestra realidad presente. Cuando entendemos que Dios no es histórico, cambiaremos de hablar de un Dios que vivió en el pasado a hablar de un Dios que vive por los siglos de los siglos.
Cuando entendemos que Dios no es histórico, nos daremos cuenta de que lo que Dios dijo hace muchos años atrás aún sigue teniendo el mismo poder. Cuando entendemos que Dios no es histórico, dejaremos de estar demostrando con nuestro estilo de vida que Cristo se quedó en la tumba. Cuando entendemos que Dios no es histórico, lo que Jesús hizo en aquel entonces, tú aún lo sigues viviendo. Cuando entendemos que Dios no es histórico, nos daremos cuenta que el Espíritu Santo que vivió en los apóstoles ahora vive dentro de los hijos de Dios, esperando la decisión de aquellos que no han dado el paso de fe para habitar en ellos. Cuando entendemos que Dios no es histórico, dejaremos de demostrar con nuestro estilo de vida a un Dios muerto y empezaremos a tener evidencias de que ha resucitado. No olvides dejarnos un like, suscríbete y comparte este video con aquellos que puedan necesitarlo. A Dios sea la gloria.